Hola, ¿qué tal? Hoy quisiera comentar este documento que se ha publicado hoy, que Washington ha publicado, más bien la Casa Blanca ha publicado esta semana, que es la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos 2025. Este tipo de documento se publica prácticamente cada 4 años, cada vez que se renueva la elección presidencial en Estados Unidos. El nuevo presidente o el presidente ya renovando su cargo, como saben, en Estados Unidos se puede hacer 2 mandatos, pues redefine un poco lo que va a ser la política de Estados Unidos. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que qué es lo importante para este mandato, para este presidente y su equipo, qué tipo de responsabilidades considera que debe tener Estados Unidos en el contexto internacional que hay, y cuáles son los adversarios principales, cuáles son los objetivos principales. Este tipo de documento es fundamental, pero globalmente, digamos, es algo cíclico que no tiene ningún carácter de ser algo disruptivo. Digamos, cada 4 años se publica este documento, y a los analistas internacionales, en particular especialistas de política internacional, geopolíticos, pues siempre es un documento que va a permitir el encuadrar la política que hará Estados Unidos en los próximos 4 años, según el presidente de Trump. Lo que acaba de ocurrir con la publicación esta semana del documento nuevo, Estrategia de Política de Seguridad Nacional 2025, es que es algo radicalmente nuevo. O sea, el presidente Trump ya estuvo de presidente hace 8 años, como sabemos, y publicó un documento, pero este es un documento de ruptura. Por eso me permito insistir, y además les invito a que lo lean. Es un documento corto, tiene 30 páginas, 33 exactamente. Es un documento que se ha publicado prácticamente en todas las lenguas, ha salido evidentemente en inglés, pero está disponible en español, y por consiguiente les aconsejo que lo lean si se interesan por la política internacional, porque Estados Unidos ocupa, es lo menos que podemos decir, un lugar central en la geopolítica mundial, y algunas de las decisiones de Estados Unidos tienen repercusiones en el mundo entero, sobre todo en este momento, como está el mundo moviéndose. Y lo que es importante, decía, ¿por qué es importante este documento? Pues precisamente porque está definiendo lo que es el trumpismo. Hasta ahora, el trumpismo, la gente lo define de manera, digamos, artesanal o improvisada, diciendo Donald Trump está medio loco, improvisa, no sabe lo que hace, cada día cambia de opinión. Cuidado, este documento es la definición, por fin, en un texto, de lo que es el trumpismo. Lo que es el trumpismo en política nacional, en política internacional. Esto es muy importante. Y por consiguiente, ahora sabemos cuál es la doctrina. Digamos que puede cambiar, obviamente, pero hay una doctrina definida. Hasta ahora no la había, ni siquiera durante el primer mandato de Donald Trump. Es un documento que cambia la orientación de Estados Unidos, no sabemos por cuánto tiempo, pero por lo menos por los próximos 4 años, con respecto a todo lo que ha hecho Estados Unidos, gobiernos republicanos con gobiernos demócratas, desde la caída de la Unión Soviética. Evidentemente, hasta la caída de la Unión Soviética, la doctrina era la de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Cuando cayó la Unión Soviética, el mundo resultó ser un mundo unipolar. Estados Unidos dominaba el planeta sin rivalidad, sin la rivalidad, el contrapeso de la Unión Soviética. Ahora, este documento define un nuevo periodo, y lo que descubrimos es que Estados Unidos no quiere asumir un mundo unipolar. O sea, lo que dice esta doctrina es: el mundo es demasiado vasto y complicado para que Estados Unidos lo domine en todos los sectores. Esto es muy importante, ¿verdad? Dice, Estados Unidos no tiene por qué ser la potencia, digamos, en materia militar, que esté presente por todas partes, en materia económica, que defienda globalización, lo que ellos llaman el globalismo en este documento.
que esté por todas partes, que esté en el sector económico, en el sector tecnológico, en el sector militar. No. Y por otra parte define cuáles son las zonas que nos interesan, que pueden ser importantes para Estados Unidos. Y para nuestra sorpresa, por ejemplo, en este documento, Rusia no aparece desde hace, por consiguiente, 70 años como el adversario principal o un gran adversario, ni siquiera como un adversario. Ni siquiera como un adversario. Aparece incluso leyendo entre las líneas como una potencia con la que se puede cooperar y con la que se debe cooperar. Por otra parte, también otra de las grandes innovaciones es que el Oriente Próximo, donde ha estado Estados Unidos desde prácticamente los años 50, al final de los años 40, siempre presente militarmente, hasta recientemente, aún bombardeó Irán hace unos meses, Oriente Próximo en este documento aparece como una región sin gran importancia. No es una región de gran importancia. Estados Unidos dice el documento, hasta ahora, Estados Unidos se implicó en Oriente Próximo porque era la garantía, digamos, de las materias primas fundamentales en términos de energía, gas y petróleo. Dice, ahora no, porque nuestra producción, como vamos a ser y somos autosuficientes y como ahora ya no tenemos los impedimentos ecológicos que nos impedían explotar, no lo dice así en estos términos, pero es lo que quiere decir, que nos impedían explotar en Alaska, en el Ártico, en zonas ecológicamente delicadas, los recursos del subsuelo, ahora lo vamos a hacer y vamos a ser aún más autónomos. Por consiguiente, Oriente Próximo ya no nos interesa tanto. Lo que nos interesa es que haya una paz, es lo que ellos están buscando entre Arabia Saudita e Israel, y que se cree una zona de cooperación y de inversión, como dicen, ¿verdad? De la misma manera, China, que aparece como obviamente el gran rival estratégico de Estados Unidos, pero no un rival en términos militares. Ellos dicen incluso es importante tener una cooperación que sea mutuamente provechosa, mutuamente económicamente provechosa tanto para China como para Estados Unidos, porque esto va a garantizar el desarrollo de Estados Unidos. El documento pone sobre todo el acento en las fronteras. La frontera es lo principal que hay que preservar, la reconstrucción de Estados Unidos desde el punto de vista de la reindustrialización, también la reconstrucción de la clase media. Es importante, o clase media, ellos consideran, este equipo considera que es el que sostiene el movimiento trumpista, hay que reconstruirla con buenos salarios, etcétera, reduciendo los impuestos y sobre todo definiendo algunos elementos, por ejemplo el narcotráfico, la inmigración. Ellos definen, digo ellos porque es todo este equipo, el presidente, el vicepresidente, etcétera, todo este equipo que ha trabajado en la elaboración de este documento, consideran que la era de las grandes migraciones de masas se tiene que terminar. Y otra de las grandes sorpresas es que Europa es muy criticada. Quizá el territorio, el continente, el área territorial más criticada en este documento político y geopolítico es Europa, donde dice que Europa está en decadencia, que Europa está en declive económico, que Europa sobre todo está en declive civilizacional, y acusan, es el racismo habitual del trumpismo, acusan a Europa de este declive es la consecuencia de la inmigración. Incluso dicen que de aquí a menos de 20 años, quizás los países europeos ya no serán europeos. ¿Cómo es esto, verdad? Pero ellos consideran que si los europeos son de origen, no sé, africano, norteafricano o asiático, pues ya no son europeos. Y en particular que esto va a tener una consecuencia muy importante desde el punto de vista incluso militar, porque dicen estos países, si ya no son europeos, ¿cómo van a hacer parte de la OTAN? Es un problema que ellos plantean. En total consideran que Europa está en una mala vía. Y por último, evidentemente, redefinen la doctrina Monroe, y añaden un corolario. Para ellos ahora es muy importante tener el control
del hemisferio occidental, como ellos le llaman al continente americano y América Latina, y expulsar a las potencias que no son de la región. Esencialmente, y no se puede hablar en plural, ellos lo que están viendo es a China. China, porque China es la que tiene la mayor inversión, la que construye mayores infraestructuras y denuncian las infraestructuras, los constructores exteriores de infraestructuras. Mira, en todo caso, es una redefinición del control que desean tener sobre América Latina, que redefinen las migraciones como una agresión, el narcotráfico como un terrorismo y evidentemente las potencias que no estén trabajando en alianza con Estados Unidos son potencias que ellos consideran que hay que limitar o reducir, y lo estamos viendo con las presiones que está habiendo actualmente en la zona del Caribe y contra Venezuela, que esta definición es muy importante, y por eso insisto últimamente, para despedirme ya, en que es un documento que deben leer. Se llama Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025. Hasta la semana próxima.